Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos para iniciar con el estudio del libro de Levítico, su nombre original, Baikra. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, verso 26. En el capítulo 1 vamos a estar viendo lo que son las ofrendas que tienen que ver con la ofrenda que es totalmente quemada o ofrenda olá. En el capítulo 2 vamos a estar hablando de las ofrendas de índole vegetal. En el capítulo 3 vamos a estar hablando de la ofrenda de Shelamín o ofrenda de paz o de agradecimiento. En el capítulo 4 estaremos hablando de la ofrenda por el pecado y en el capítulo 5 de la ofrenda por la culpa. En este estudio de la Parashá Baikra, usted va a poder entender por qué se hacían los sacrificios o las ofrendas, cuál era la razón, por qué se tenían que hacer, y todo eso lo va a tener usted muy claro para que pueda comprender por qué el Eterno escogió o decidió hacer estos rituales para que las personas pudieran nuevamente acercarse al Creador y poder restaurar la conexión que se había perdido. Acompáñanos en nuestro estudio. Muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos acá nuevamente para un nuevo estudio de la porción semanal para Shah Shavua. De parte de nuestra comunidad Beit Teshuvah, les deseamos un feliz Shabbat, esperando que con la ayuda del Eterno sean muy bendecidos. Hoy nos encontramos muy felices, muy contentos, porque hoy estamos iniciando con el estudio del tercer libro de la Torá. Estamos hablando del libro de Baikra. Baikra, su nombre en español le han puesto el nombre de Levítico, pues se habla en gran parte en el libro de el servicio que se tenía que hacer en el Mishkan y posteriormente pues esto sería, digamos, realizado en el Sagrado Templo. Entonces, hoy estamos iniciando con el estudio del libro de Baikra, de Levítico, así que muy agradecidos con el Eterno por esta oportunidad que nos está dando de este inicio de el libro de Baikra. Darle las gracias a todos por su presencia, a todos nuestros hermanos que se encuentran en este momento en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom y a todos aquellos que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias por apoyar este canal y la difusión de la palabra del Eterno de su Torah. Así que gracias a todos por su presencia. Como les decía, hoy iniciamos con el libro de Baikra y la porción, la parashá, se llama precisamente con el nombre del libro, Baikra, que significa y llamó. Hoy nos va a corresponder hacer la lectura del capítulo 1 hasta el capítulo 5, verso 26. Comentarles que en la Biblia, digamos, Biblias cristianas, esas Biblias tienen un desfase con respecto al original hebreo, pues no llega hasta el verso 26, sino que continúa en el capítulo 6. Así que, para que sepan que muy posiblemente, si usted está usando para el estudio una Biblia cristiana, posiblemente no va a llegar hasta el verso 26, sino que el verso 26 lo va a encontrar usted en el capítulo 6, o sea, la continuación. Muy bien, Baruch Hashem. Antes de iniciar con la lectura, recordemos el contexto de dónde venimos. Recordemos que venimos del estudio del libro de Shemot. El libro de Shemot, conocido en el español como el libro del Éxodo.
El libro de Shemot significa nombres. Precisamente así es como inicia el libro de Shemot o el libro de Éxodo, con la lista de los nombres de las personas que llegaron a Egipto. ¿Ok? Las personas que llegaron a Egipto del pueblo de Israel. Al final del libro del Éxodo, como podemos ver acá, pudimos ver lo que tenía que hacerse para la preparación del Mishkan, la confección de las ropas sacerdotales y todos los utensilios para el servicio al Eterno. También en este libro vamos a encontrar la instrucción hacia el servicio del Eterno en el tabernáculo o Mishkan o la tienda de reunión. Queremos ofrecer este estudio por la sanidad completa, Refuah Shlema, de los rabinos Ginsburg, el rabino Ginsburg Ben Malka, del rabino Shalom Arush, del rabino Jaim Frin, también por Natalia Carmona, hija de doña Marta, de doña Sonia María Moya, hija de María Julia, de María Elena Zelaya, hija de Miriam, de Fabián Sánchez, hijo de Carolina, también. Queremos también dedicar este estudio por la salud de, de Elie, que es una bebita que está teniendo un problema serio de salud, también que el Eterno en su infinita misericordia le dé refúa eshlema. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces con el capítulo correspondiente, que sería el capítulo 1, verso 1. Aquí, ¿verdad? Tenemos en los primeros versos donde el Todopoderoso llama a Moisés, le da una instrucción de cómo se tiene que hacer respecto a los sacrificios, a los holocaustos. Y bueno, aquí vamos a aprender muchísimo. Aquí vamos a aprender muchísimo, porque usted va a aprender cuál es realmente la razón de los holocaustos, sacrificios u ofrendas. ¿Cuál era la razón por qué se hacían? Porque muchas personas, digamos, tal vez no entienden cuál es la razón de estos rituales. También es importante, ¿verdad? También es importante que cuando dice acá, habla a los hijos de Israel y dirás, una persona de vosotros, es interesante porque la palabra en original que aparece es Adam, persona. ¿Ok? Entonces, ese es un detalle interesante, que la palabra que aparece es Adam, persona. ¿Ok? Así es como se traduce. Posteriormente, como les decía, aquí tenemos esta imagen y dice, ¿por qué o para qué? Muchas personas se preguntarán, ¿por qué se hacían holocaustos? ¿Cuál era la necesidad? ¿Para qué o por qué? Porque se ofrecían ofrendas, sacrificios, holocaustos. Muchas personas no tienen una idea clara. Y hoy, precisamente, usted va a aprender muchísimo con respecto a esto. Los diferentes tipos de ofrendas, cuáles eran las razones por las que se hacían, para qué era que se hacían. Se va a poder entender de una manera que antes nunca, ¿verdad? Tal vez había entendido. Y bueno, número uno, tenemos que entender algo. Hay muchos aspectos aquí que usted tiene que aprender con respecto, digamos, a las ofrendas y a los holocaustos. Entre ellas, vamos a hablar de Kavaná. Kavaná es la intención. ¿Ok? Kavaná es la intención. Entonces, una de las cosas que las personas, cuando hacían un holocausto, lo tenían que hacer con Kavaná. Y la Kavaná, ¿qué es en hebreo? ¿Qué significa Kavaná? Bueno, Kavaná podemos darle diferentes significados como voluntad. Entonces, ¿cuál era la voluntad de la persona por hacer, digamos, una ofrenda? ¿Cuál era el propósito de esa persona? ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era el objetivo?
cuál era el deseo, cuál era la pretensión, el empuje, la motivación, la intención, la meta. Entonces, una de esas cosas que usted tiene que saber es que las personas, cuando iban ahí a ofrecer, y digo ahí, sería el Mishkan en ese momento y posteriormente el Beit HaMikdash, el Sagrado Templo, tenían una kavaná, una intención, un propósito, una finalidad, un objetivo, una pretensión. ¿Y cuál podría ser, digamos, el objetivo o la finalidad o el propósito? El propósito, la finalidad o la pretensión o el deseo era poder venir y poder de alguna forma volver a tener un acercamiento, una comunión con el Todopoderoso. Porque las personas al cometer un error, un pecado, llamémoslo de esa manera, entonces había un desquebrajamiento respecto a la comunión con el Todopoderoso. Y entonces la intención, el deseo era poder venir y revertir esa situación y volver a tener esa comunión estrecha con el Todopoderoso. Entonces, una de las cosas que mediaban en la ofrenda era la intención del ofrendante, el deseo del ofrendante, que es muy importante. Otra de las cosas muy importantes también, porque muchas personas, como les decía, usted va a aprender muchísimo hoy respecto a por qué las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos. Muchas personas han malinterpretado esto que el Todopoderoso ha establecido. Algunas personas llegan a creer que el Todopoderoso puede ser sobornado a través de un holocausto, a través de una ofrenda, a través de un sacrificio. Y no es así. Cuando la persona venía a ofrecer un holocausto, una ofrenda, un sacrificio al Todopoderoso, como les digo, habían algunas cosas que esta persona tenía y entre ellas, kavaná, la intención, el deseo en su corazón. Otra de las cosas muy importantes y tal vez la más importante es la teshuvá. La teshuvá en hebreo, que significa el retorno. Teshuvá es el retorno, es el arrepentimiento, es regresar al Todopoderoso, es regresar a volver a tener esa comunión con el Creador. ¿Ok? Y entonces, con la teshuvá nos encontramos que la persona se arrepiente, se vuelve al Todopoderoso. Y entonces, tenemos aquí en esta imagen donde dice 4 pasos de la teshuvá. Número 1, el arrepentimiento. Porque la persona podía traer, querido amigo, querido hermano, podía traer miles de holocaustos, centenares de holocaustos. Pero si esa persona no tenía teshuvá, si esa persona realmente no estaba practicando teshuvá en el momento de ofrecer estos holocaustos, de nada servía. Porque como le digo, mucha gente piensa que el Todopoderoso puede ser sobornado y porque como el Todopoderoso estableció estos procedimientos, estos rituales, entonces, bueno, yo ya estoy cumpliendo, estoy trayendo el carnero, estoy trayendo la ofrenda vegetal o la ofrenda animal. Y entonces, al cumplir con esto, no hay ningún problema en que yo no esté arrepentido por lo que hice. Eso es totalmente incorrecto. Eso es totalmente falso. Nadie puede venir y engañar al Todopoderoso. No podemos engañarlo, no podemos sobornarlo, no podemos torcerle el brazo. Y entonces, cuando la persona experimentaba teshuvá, había 4 pasos que estaba esta persona realizando y era el arrepentimiento, la cesación, en este caso de la falta, la confesión
en este caso confesar la falta, y la resolución. Y la resolución es precisamente la determinación que la persona tenía o la convicción de no volver a pecar, de no volver a incurrir en esta falta. Entonces, vemos que la teshuvá es imprescindible, imprescindible en esto, ¿verdad? Que estamos viendo que es el que las personas ofrecieran una ofrenda, un holocausto al Todopoderoso para entonces volver a establecer esa conexión con el Todopoderoso. Una de las cosas también que usted tiene que aprender con respecto a esto es que el ofrecer la ofrenda, el ofrecer el holocausto, el ofrecer estas ofrendas que se hacían al Todopoderoso, la persona estaba buscando el tikkun también. El tikkun. ¿Qué es el tikkun? Tikkun es reparación, reparación, porque la persona estaba buscando que a través de aquella falta, porque hay un problema, ¿verdad? Hay un problema respecto al pensamiento que tienen las personas fuera de la perspectiva original, fuera de la perspectiva de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo ya me arrepentí y creen que solamente el hecho de haberse arrepentido es suficiente. No, también la teshuvá tiene que ir acompañada del tikkun. Y el tikkun es sencillamente, ¿verdad?, la reparación del daño o la falta. Porque, por ejemplo, si una persona había pecado, esta persona posiblemente tal vez había hecho algún pecado que no solamente estaba mal ante los ojos del Creador, sino que había creado tal vez un daño a una persona. Entonces, está bien, usted quiere restablecer esa conexión con el Creador, pero también para que esto funcione, usted tiene que hacer tikkun, porque de nada valdría, por ejemplo, que una persona haya quitado algún bien a alguna persona y que entonces diga, bueno, voy a ofrecer una ofrenda al Todopoderoso para que me perdone la falta, que estoy arrepentido, pero el daño que se causó a aquella persona no se reparó. Por lo tanto, aquí no hay algo completo. Aquí no se ha completado todo. Por lo tanto, la persona tendrá que reparar, corregir, restaurar, arreglar y rectificar aquel daño que realizó. Porque puede ser que el problema haya sido solamente con el creador o que también haya dañado a un tercero, en este caso a su prójimo. Por lo tanto, el tikkun también tiene que estar presente. Ahora, ¿qué es lo correcto? ¿Hablamos de sacrificio o hablamos de corbán? ¿Corbán o corbanot? ¿Qué hace justicia a la realidad? La realidad es que la palabra correcta es la original y es corbán. ¿Por qué? Porque corbán dice, representa el acercarse al eterno de manera tal que hacemos trascender lo material a lo divino. Entonces, realmente la forma correcta de llamar lo que se estaba realizando era un corbán. Y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver aquí una definición todavía mucho más exacta de la palabra corbán. Muy bien, aquí tenemos. Dice, la palabra corbán viene de la raíz karab, hebrea, de acercamiento. Cuando nosotros damos a alguien, mostramos a ello en nuestro aprecio por aquella persona. Si damos algún regalo, es muy posible que depende del amor o el cariño por esa persona. Así será el obsequio. El corbán representa la kavaná, la intención del corazón hacia Hashem.
de crear un acercamiento a través de la kavaná y la ofrenda, el interés por hacerlo. Los pecados que llamamos hatat en hebreo, nos desconectan con el creador. El corbán era una forma de acercarse al Eterno cuando subía el humo del holocausto, cuando se quemaba, porque cuando ese holocausto se quemaba esta ofrenda, ese humo, ¿verdad? Era como el que restablecía la conexión que se había interrumpido. Por eso escuchamos de olor fragante. Que por cierto, hago mención que usted va a escuchar muchas veces, estamos utilizando una Biblia cristiana, porque la intención es mostrar algunas malas traducciones que se realizan. Por ejemplo, usted escucha muchas veces que dice, era un olor, ofrenda ígnea, olor que apacigua. O sea, pareciera ser, ¿verdad? Que esta traducción que se realiza, una traducción bastante mal, bastante errónea. ¿Por qué? Porque es como considerar a nuestro Dios como una de esas deidades paganas que se tenían que ofrecer sacrificios humanos, ¿verdad? Como aquellas civilizaciones antiguas de este sector de América, donde ofrecían el corazón de un ser humano al que le quitaban el corazón, aún este estando vivo, y cosas atroces como esas. Y entonces estas versiones de la Biblia que dicen olor que apacigua, como si fuera, digamos, nuestro eloje, una deidad sedienta de sangre. No, en absoluto, ese es un error muy grande. Pero lo ponemos porque nuestra intención es que usted pueda aprender que esas cosas o esas traducciones son traducciones incorrectas. Aquí vemos, cuando usted escucha hablar de olor fragante, ¿ok? Usted escucha olor fragante. La palabra original es reaj en hebreo, reaj, que es muy parecida a la palabra ruach, ¿ok? La palabra reaj habla de olor, habla de perfume, habla de fragancia. Aquí podemos leer, dice, ambas palabras comparten la misma raíz, o sea, reaj y ruach. La palabra ruach puede significar viento, espíritu y alma, que es la más relevante para lo que vemos en este momento. Entonces, ruach va muy de la mano de la palabra reaj. Entonces, cuando nosotros leemos olor fragante, cuando nosotros escuchamos y leemos olor fragante, entonces estamos hablando de rea. Ahora, ¿qué era lo que se hacía? Cuando la persona ofrecía un corbán, una ofrenda, y esta se quemaba, se estaba haciendo un cambio como en la materia, ¿verdad? Algo que pasa de un estado sólido a un estado gaseoso. Pero en este caso estábamos haciendo un cambio en el ámbito espiritual. Entonces, ¿qué es lo que huele? ¿Qué es ese olor fragante? ¿Qué es ese perfume que el Todopoderoso percibía a través de la ofrenda? ¿Sabe qué era lo que él percibía? ¿Cuál era ese olor fragante? Porque déjeme decirle que el Todopoderoso no tiene olfato, porque él no es un ser humano. Lo que pasa es que el Todopoderoso establece todo esto y se escribe de esta manera para que nosotros, a través de nuestro conocimiento finito, natural, como seres humanos, podamos entender, porque esa es la intención,
que nosotros podamos tener una idea. Pero entonces, cuando el Todopoderoso establece en la Torá que dice que percibía un olor fragante, ese olor fragante no tenía que ver con la ofrenda o con el holocausto, sino que tenía que ver con el arrepentimiento de la persona que estaba ofreciendo la ofrenda y el holocausto. ¿Okay? Era eso lo que la Torá nos enseña. Ese olor fragante era la persona que había ofrecido esa ofrenda, ese corbán, ese holocausto, que había realmente arrepentimiento en esa persona. Ese era el olor fragante. Le comento, dicen los sabios de Israel que cuando el Mashiach, el Mesías, venga, cuando el Mashiach venga, dice que él va a tener una, una facultad, un poder de que él va a poder oler, él va a poder utilizar el sentido del olfato y va a poder saber si una persona es una persona, un sadik, una persona justa, una persona correcta delante del Creador, o si es una persona pecadora a través de su olfato. Entonces, eso es lo que los sabios dicen. Bueno, aquí en este aspecto de lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo, ¿verdad? Es de que el Todopoderoso podía percibir a través del holocausto el arrepentimiento del ofrendante. Baruch Hashem. Aquí, como les decía, hay personas que a veces desvirtúan el concepto correcto de las ofrendas, de los sacrificios, de los holocaustos. Por ejemplo, en 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Eterno tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Eterno? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Perdón. ¿Cuál es la razón? La razón sencillamente, el profeta Samuel dice que es mejor el ser obedientes, el no pecar, que el tener que venir y ofrecer holocaustos y ofrendas para poder restaurar la conexión con el Creador. Eso es lo que está diciendo Samuel. No es que está diciendo que no se haga la ofrenda, sino que sencillamente aquellas personas que son muy dadas a cometer hierros constantemente, lo ideal sería que puedan poner atención, que puedan ser diligentes y hacer la voluntad del Creador y no tener que estar ofreciendo ofrendas y holocaustos constantemente. Osea 6:6 dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento del Eterno que en los holocaustos. Entonces, aquí, ¿verdad? Hay personas que han desvirtuado realmente el sentido correcto de las ofrendas, de los sacrificios y de los holocaustos. Por eso le decía acá que hay muchas personas que han desvirtuado, adulterado, deformado, corrompido, estropeado la forma correcta o la intención correcta de los holocaustos y las ofrendas. Muy posiblemente debido a esa falta de conocimiento de todo esto que estamos enseñando el día de hoy. ¿Qué es una ofrenda? Era entonces en el templo, ¿verdad? Bueno, todavía aquí no estamos hablando del templo, pero más adelante será el templo. Era entonces el templo el lugar más cercano a lo divino. Así es. En el Mishkan, recordemos que la presencia del Todopoderoso estaba ahí, la Shekinah del Todopoderoso. Así que era ahí a donde se llevaban las ofrendas, los korbanot, los cuales son el medio para acercarnos al Eterno. Que por cierto, el Todopoderoso estableció que los holocaustos y las ofrendas
tenían que ser en ese lugar. ¿Por qué? Para que las personas no se desviaran, en el sentido de que recordemos que había en aquel entonces mucha idolatría y que no se fuera a dar un malentendido de que esta persona ofreciera una ofrenda, un holocausto al Todopoderoso en un lugar que no fuera el que él había establecido. La ofrenda, ¿verdad? O corbán. Hablamos de que este es un medio, ¿verdad? Que viene, digamos, el corbán viene de la palabra karab, que significa acercar, y dice, es para acercarse al Eterno. Desde Caín y Abel hasta nuestros días, esa ha sido y es la manera de hacerlo para con el Eterno. ¿Qué es la ofrenda? La palabra hebrea para designar una ofrenda es corbán. Dice algo acercado al altar, oblación, ofrenda, víctima, y tenemos la palabra karab, dice raíz primaria de abordar o acercar. Muy bien. Aquí tenemos cinco clases de sacrificios. Tenemos olá. Olá, ¿qué significa olá? Una ofrenda que se consumía completamente. Una ofrenda que era transformada de un aspecto o de un estado sólido a, ¿verdad?, gaseoso. Pero digamos, esto era más que una cosa natural, más bien era una situación de índole espiritual. Tenemos minja, que era una ofrenda vegetal, de harina. También tenemos shelamín, ¿verdad? Shelamín, que era ofrenda de paz. Hatat, que era la ofrenda por el pecado. Y Asham, que era la ofrenda de expiación. De expiación. Aquí vamos a ver. Dice, la legislación referente al culto de los sacrificios enumera cuatro categorías, a saber, olá, un holocausto. En este caso, todo el animal era consumido por el fuego del altar y podía ser ofrecida voluntariamente o por algún error cometido. Corbán Shelamín, que era un sacrificio ofrecido voluntario y generosamente por un voto formulado o como una acción de gracias, o sea, de toda. También se ofrecía el Corbán Shelamín en ocasión de las fiestas de peregrinación a Jerusalén. Tenemos el Corbán Asham, dice, era un sacrificio que se ofrecía como expiatorio de la culpa, cierta o dudosa. Por lo general, esta ofrenda se ofrecía para expiar la culpa del sacrilegio o del robo, también ante la duda de un pecado cometido o no. Y por último, tenemos Corbán Hatat. Se ofrecía como expiatorio por el pecado de error cometido involuntariamente, o sea, por un error o inatención. Este sacrificio debía ser ofrecido ya sea por el ciudadano común, tanto como por el rey también, o por los miembros del Sanedrín, o por el sumo sacerdote. Dice, y su ofrenda, si fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del Mizcán, de testimonio delante del Eterno. Aquí hay algo muy importante también. Y tenemos, cuando se habla de una ofrenda, cuando se habla de una ofrenda sin defecto, estamos hablando de la palabra hebrea tamim. La palabra hebrea tamim. ¿Ok?
La raíz de la palabra tamín es la letra tab, la letra mem y la mem final. Aquí podemos ver, hay dos palabras que comparten raíz, como es la palabra tom y la palabra tam en hebreo. Tom y tam. La palabra tom significa íntegro, perfección e inocencia. La palabra tam significa simple, íntegro, inocente y puro. ¿Ok? Y la palabra tamín, completo, íntegro y sin defecto. Pues vemos que las tres comparten significados muy similares. Ahora, en el caso de que el Todopoderoso dice que la ofrenda tenía que ser tamín, que tenía que ser sin defecto, ¿a qué se refiere? Se refiere a que la ofrenda, en este caso, si era, digamos, un animalito, este animalito tenía que ser perfecto. ¿Ok? Tenía que ser perfecto. Entonces, estamos hablando de un animalito que no tenía ningún defecto, ya fuese, digamos, un defecto en sus patitas, en sus ojos, orejas, tenía que estar completo. También si vemos, por ejemplo, la palabra tom, perfecto, habla de perfección, habla de inocencia, la palabra tom habla de inocencia. ¿Y esto qué tiene que ver con inocencia si estamos hablando de un animalito? Bueno, recordemos que estos animalitos que eran ofrecidos, ¿verdad? A una edad temprana. Entonces, digamos que por esa razón se habla de inocentes, eran, digamos, animalitos muy jóvenes. En la palabra tam tenemos íntegro, inocente y puro. Entonces, estamos hablando de que cuando alguien ofrecía una ofrenda, un corbán animal al Todopoderoso, este tenía que ser también. Por lo tanto, digamos, tenía que ser perfecto. No podía tener ninguna herida, no podía tener absolutamente nada, porque cualquiera de esas cosas, alguna heridita, alguna deformación, cualquiera de esas cosas, hacía que este corbán no, no podía ser ofrecido. O sea, estaba descalificado. Por eso tenía que ser también. O sea, completo, íntegro, sin defecto, perfecto, puro, completamente perfecto. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. ¿Cuál es la razón por la que la persona ponía las manos sobre la víctima? Bueno, vamos a ver. Dice el Salmo 119, 109. De continuo está mi alma en mi mano, mas no me he olvidado de tu ley. De continuo está mi alma en mi mano. Entonces, cuando la persona ponía sus manitas sobre la cabeza de aquel animal, era como si aquel animalito que estaba siendo ofrecido se convirtiera en aquella persona que era la que había impuesto sus manos sobre él. ¿Ok? Porque la intención también de él ofrecer esta ofrenda, este holocausto, era que la persona reflexionara en su interior. Reflexionara en su interior. Y entonces de ver, por ejemplo, la ofrenda quemada en holocausto y entonces que la persona hiciera una introspección, que revisara sus actos en su interior y pudiera, ¿verdad?, hacer su tikkun, su corrección, su teshuvá y todo, ¿verdad?, los pasos que ésta conlleva. Idolatría en la antigüedad y en la sociedad moderna. Idolatría en la antigüedad y en la sociedad moderna. Pues sí, efectivamente, en la antigüedad, por supuesto,
había, digamos, la mayoría de las personas eran idólatras. Si habían personas que creían en el eterno, en el creador, era el pueblo de Israel, y de ahí todos los demás eran idólatras. Hoy en día hay una idolatría diferente, ¿sí? Hay una idolatría diferente. Y, por ejemplo, personas que creen que, digamos, los sacrificios humanos son algo que al Todopoderoso podría agradar, cosa que está totalmente prohibido, los sacrificios humanos. Por ejemplo, aquí vemos, digamos, una imagen de una deidad falsa. Nombramos a esta deidad por causa de que estamos instruyendo a esta deidad falsa, le llamaban Molech o Moloch, y le ofrecían sacrificios humanos. Le ofrecían niños que pues lanzaban a eh, esta imagen. Tenía ahí un lugar donde depositaban a esas criaturas inocentes como sacrificios a estas deidades paganas. Y bueno, gente fuera de la perspectiva original, fuera de la perspectiva del pueblo de la Biblia, del pueblo hebreo, hoy en día piensan, ¿verdad? Como pensaban en la antigüedad, donde ofrecían sacrificios humanos a esas deidades falsas. Aquí vemos, por ejemplo, dice, no harás así. Estamos leyendo Deuteronomio 12:31. No harás así al Eterno tu Elohim. Dice, no harás así al Eterno tu Elohim, porque todo lo que el Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. El Todopoderoso le dice al pueblo de Israel, en Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, el Todopoderoso les dice, no pregunten cómo ellos servían a sus dioses, pues no hagan así conmigo, porque todo lo que él aborrece, hicieron estas personas con sus dioses, pues aún a sus hijos quemaban en el fuego. Aún a sus hijos quemaban en el fuego. Verso 31. No se les ocurra, dice otra versión, no se les ocurra hacer tal cosa, porque al Eterno le repugna la manera en que esos pueblos adoraban a sus dioses, hasta quemaban a sus propios hijos en sus altares. Y tenemos otra versión que dice, no adorarás de esa manera al Eterno tu Elohim, porque el Eterno le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Hasta quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificios. Entonces, está claro, y yo espero que a usted que nos está viendo por primera vez, le quede muy claro el pensar que al Todopoderoso le puede agradar un sacrificio humano es un error muy, muy grande. Para el Todopoderoso, los sacrificios humanos son una abominación. El profeta Ezequiel, dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Bien, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, tenemos claro que dice el Todopoderoso, todas las almas son mías. Y por supuesto que toda el alma o toda persona, porque aquí dice el alma, ¿verdad? Es la persona. Dice, aquí todas las personas son mías, como el alma del Padre, como el alma del Hijo. O sea, así como la vida del Padre, así como la vida del Hijo. Todas son mías.
el alma que pecare, o sea, la persona que pecare, esa morirá. Entonces, el Todopoderoso nos enseña que no se puede trasladar el pecado de una persona a otra persona, ni nadie puede pagar por el pecado de otra persona. Todas las personas son responsables de sus actos y son los que tienen que dar cuenta de sus actos. Vea lo que dice el verso 21 del capítulo 18 de Yezezquiel. Si el malvado se arrepiente, si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Vea lo que dice el profeta, que si la persona se arrepiente, si la persona se arrepiente, y no habla aquí de que tiene que hacer un sacrificio, no. Dice que si se arrepiente, si practica teshuvah y empieza a obedecer al Todopoderoso y practica el derecho y la justicia, dice, no morirá. Y aquí tenemos otro pasaje de referencia que es un salmo. Salmo 49, 7 y 8 dice, nadie puede salvar a nadie. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle al Eterno rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso y ningún pago es suficiente. Muy bien. Dice el verso 17, después desgarrará por las alas, pero sin arrancárselas, y entonces el coanín, el sacerdote, quemará en el altar sobre la leña encendida. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Eterno. O sea, reaj, de olor, de fragancia grata delante del Todopoderoso. Muy bien, vamos al capítulo número 2. Amén. Aquí vemos que el Todopoderoso establece no solamente ofrendas de tipo animal, sino también de tipo vegetal. Porque hay muchas personas que creen que, digamos, los pecados tienen que ser perdonados o las faltas tienen que ser perdonadas exclusivamente a través de los holocaustos o los sacrificios. Y que estos holocaustos y sacrificios tenían que ser exclusivamente de animales. ¿Por qué? Porque lo que importaba aquí era la sangre de ese animal para poder expiar el pecado. Y bueno, aquí estamos viendo cómo hay otro tipo de ofrendas que no necesariamente son ofrendas animales. Y aquí tenemos ofrendas vegetales. Por ejemplo, dice, y traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará su puño lleno de flor de harina y de aceite con incienso, y el sacerdote hará perfume con ello sobre el altar. Después, tenemos acá, nefesh. ¿Qué es nefesh en hebreo? Nefesh como persona. Rashi, que era un sabio de Israel, recalca que en las ofrendas de sacrificios se refiere es el único lugar en el cual la Torá llama al oferente con el nombre de nefesh. Y nefesh significa alma. Esto se debe, según Rashi, al hecho de que la Torá está hablando de la ofrenda del hombre que no posee bienes, o sea, de una persona de escasos recursos, que no posee animales o aves para ofrecer. Por lo tanto, el santo y bendito lo considera como si hubiera ofrecido su misma alma. Versículo 1 dice, oblación de harina. La Torá es más explícita al respecto de la oblación, pues así leemos en Levítico 5:11. Si no alcanzaren sus medios para 2 tórtolas o 2 palominos,
habrá de traer su sacrificio por lo que ha pecado 1/10 de efa de harina de flor como sacrificio expiatorio por el error, de lo que se puede concluir que se trata evidentemente de la ofrenda de una persona de escasos recursos. Sigue diciendo, cabe notar que todo el capítulo 2 de Baikra, de Levítico, está dedicado a la ofrenda del hombre que carece de medios. Además, es necesario recordar que la oblación, si bien era poco importante por su valor material, era la misma que el sumo sacerdote ofrecía personalmente todos los días. Por último, el término minja, que traducimos como oblación, aparece por primera vez en la Torá cuando Caín ofrece, dice minja ante el Eterno. En ese caso, la Torá dice que no fue favorable para Caín. Puede ser que la Torá esté insinuando con ello que Caín representa al hombre rico que se disfraza de pobre cuando de un desprendimiento material se trata. Incienso puro. El incienso, en palabras del salmista, simboliza la devoción y la oración al Eterno. Así leemos en el Salmo 146:2, que esté presente ante mí oración, cual incienso ante ti, la ofrenda de mis manos, cual oblación del atardecer. Muy bien, entonces vemos que en este caso, ¿verdad? El incienso viene a ser la figura de la oración de la persona que realiza una ofrenda delante del Todopoderoso. Dice, toda ofrenda que traigas al Eterno será sin levadura para el Eterno, no se quemará nada que tenga ni levadura ni miel. Eso está totalmente prohibido. Dice, y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y entonces aquí vamos a entender cuál es el valor que tiene la sal con respecto a una ofrenda. Dice, estos términos tienen que ser entendidos únicamente basándonos en el lenguaje bíblico. Según el término melach, que significa sal, según el mismo término, quiere indicar lo durable, perpetuo e irreversible. La sal misma es un elemento que preserva y conserva todo, pero que también calcina y esteriliza la tierra. Así, la tierra yerma y desértica es llamada en el Tanaj o la Biblia hebrea Eret Melach. Por lo tanto, Melach Berit quiere decir la concertación de un pacto perdurable e irreversible. En el Sefer Hasharim Haná, en la voz Melach, por otra parte, cuando en el Tanaj se habla de la perpetuidad del reinado de David, designado por el Eterno, se califica este reinado como Berit Melach, o sea, pacto perpetuo. Entonces, la sal representa precisamente un pacto de perpetuidad. Muy bien, vamos a ir al capítulo 3. Tu ofrenda es un sacrificio de ofrenda. Amén. Aquí estamos hablando de las ofrendas de paz, ofrendas shelamim. Dice, si su sacrificio fuera de shelamim, si es de animal vacuno, acercará ya sea un macho o una hembra. Estos tenían que ser también de manera perfecta. Estas ofrendas, shelamim, eran ofrendas que eran
ofrecidas de manera voluntaria y eran ofrendas que tenían que ver con agradecimiento. Aquí vamos a ver. Dice, sacrificio Shelamim. Según Rambam, el nombre Shelamim deriva del verbo shalem, que quiere decir pagar o complementar. O que el hombre ha hecho un voto. Lo complementa a través de este sacrificio llamado Shelamim. Sin embargo, sabios de Israel entienden que la palabra Shelamim deriva de Shalom, ya que de este sacrificio participaban todos en armonía. Una parte del animal se consumía en el fuego del altar y otra se ofrecía a los Kohanim y el resto de la carne era consumido por el oferente del sacrificio, o sea, por la persona que lo había ofrecido. Otro comentarista, inspirado en interpretaciones anteriores al mismo, nos explica que este sacrificio es llamado Shelamim porque se origina en la armonía y quietud interna del oferente, ya que este sacrificio era ofrecido voluntariamente en señal de agradecimiento por lo que tenemos o reconocimiento por la vida que nos ha tocado vivir. Los sabios de los Midrashim dicen al respecto, dice, mi sheshu shalom iva shelamim, aquella persona que está sumida en quietud y en paz, que ofrezca un sacrificio shelamim. Es por eso que la halajá, que es, digamos, como una especie de reglamento, por decirlo así, digamos, de la ley, explica que la persona sumida en duelo no debe acercar este tipo de sacrificios. ¿Por qué? Porque no está en quietud, no está en paz, por lo tanto, no sería correcto ofrecer ese tipo de ofrenda. En el verso 17 dice, estatuto perpetuo por vuestras edades. En todas vuestras moradas, ningún cebo ni ninguna sangre comeréis. Esto es muy importante porque, por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que comen la carne con su sangre. Incluso hay platillos, como usted puede ver en esta imagen, que están preparados precisamente con sangre. Y eso es algo que el Todopoderoso prohíbe, pues el Todopoderoso dice que la sangre es la vida y no se debe comer la carne con la sangre. Está prohibido. Tanto de cebo como la sangre están prohibidos. Y dice que esto es un mandamiento perpetuo. Perpetuo. Este vocablo se dice de una cosa, objeto, elemento y también de algún acontecimiento que puede durar y permanecer para siempre. También se dice como infinito o perenne. Entonces, cuando el Todopoderoso dice que esto será perpetuo, está diciendo que es para siempre. O sea, que nunca se deberá de ingerir, comer sangre o algún ser. Capítulo 4. Sacrificios por el pecado de ignorancia. Amén, Baruch Hashem. Muy bien. Aquí estamos viendo otros holocaustos, sacrificios que son presentados por la falta cometida. Estas faltas cometidas a veces de manera involuntaria. Dice que traerá un novillo a la puerta del Mishkan de testimonio delante del Eterno y pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y se degollará delante de Hashem. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, de cuál era la razón por la cual se ponían las manos sobre lo que sería en este caso la víctima que se va a ofrecer. Dice, la persona por ignorancia. El término nefesh, que traducimos como persona, tiene también la acepción de alma.
Esta última acepción es la que ha llevado a los exégetas bíblicos a hacer una distinción en nuestro versículo entre nefesh y guf, que significa cuerpo. Por eso el autor de Minha Belula entiende que la Torah usa en este versículo el término nefesh y no Adam, como en Levítico 1:12, para recalcar especialmente que los errores del ser humano nacen más bien de la naturaleza íntima del alma. Así como los gestos nobles nacen de nuestra esencia, también los errores o desvíos se generan en la intimidad de nuestro ser. La concepción que la Biblia tiene de la persona es que ella está compuesta de cuerpo y alma, pero que ambos tienen significación porque están juntos, están unidos, y por eso tanto la recompensa como el castigo por la conducta ante el Eterno recaerá sobre ambos, cuerpo y alma, que conforman a la persona. El autor del libro Seror Hamor dice que a esto se debe el hecho que nuestra Torah prescribe dos categorías de misbot o mandamientos o preceptos, a saber, los que están dirigidos a nuestro cuerpo físico, por ejemplo, lo que ingerimos, lo que vestimos, etcétera, y los misbot que están dirigidos a nuestra mente e intelecto, por ejemplo, el conocimiento del Eterno, su unicidad, cosa que éstas dependen de nuestro intelecto y de nuestra aceptación mental. Según este mismo autor, es por ello que los hijos de Israel congregados a los pies del Har Sinai, del monte Sinaí, en ocasión de la entrega de la Torá, le dijeron a Moshe, todo lo que ha dicho Adonai, haremos. Estos estaban dirigidos a los mandamientos de orden físico y aceptaremos a los mandamientos que tienen que ver con la parte mental. Muy bien. Hay algo aquí muy importante que nosotros aprendamos y es con respecto a la palabra pecado. ¿Qué es pecado? Cuando se pide a la gente que define el concepto de pecado, entonces las personas van a hablar de diferentes cosas. Por ejemplo, el de robar, ¿verdad? Puede ser del robo, puede ser, digamos, de el asesinato y muchos, ¿verdad? Muchos más. Pero, sin embargo, en el hebreo, la palabra het para pecado connota la idea de cometer un error o de errar en el blanco. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, valga la redundancia, de Jueces 20:16. Dice que sobre los guerreros de Benjamín, entre toda aquella gente, había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban a una piedra con una honda, y dice que lanzaban hacia un cabello y estos no erraban. Entonces, el pecado puede considerarse aquella persona que ha errado y que ha dejado de dar en el blanco. O sea, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo y la intención de todos nosotros? Hacer la voluntad del Creador. Cuando nosotros cometemos un pecado, entonces hemos errado. No hemos podido cumplir, ¿verdad? Con el dar, con el objetivo. Y el objetivo era precisamente hacer la voluntad del Creador a través de sus preceptos y sus mandamientos. Hatat, ¿verdad? Het o hatat, que también significa errar en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. Entonces, eso realmente es pecado. Aquí hay algo muy interesante con respecto al pecado. Hatat es una forma larga relacionada con la palabra het, y fue el nombre de la ofrenda de expiación en el templo de Jerusalén, según Levítico 4, verso 3. Es asombroso ver cómo funciona el idioma hebreo. La misma palabra que significa pecado, error o errar en el blanco y que está relacionada con la ofrenda en el templo, se convierte en la palabra que puede connotar también purificación.
como está escrito en Levítico 14:49. Se instruye a los israelitas a limpiar su casa de un modo extraño, y si tomarás para limpiar la casa 2 avecillas. La frase limpiar la casa es lechat habait. Lechat habait. En hebreo se usa la misma palabra het, que está relacionada con el pecado de, ¿verdad?, que acabamos de ver con respecto a la ofrenda. Entonces vemos qué interesante cómo esta palabra puede dársele dos connotaciones. En el verso 35 dice, luego quitará toda la grasa de la misma manera que se quita la grasa del cordero del sacrificio de la ofrenda de Shelamín, y el Coanim quemará en el altar las ofrendas encendidas para el Eterno. Así el Coanim hará expiación por el pecado que ha cometido y será perdonado. O sea, por el Hatat o el Het, ¿verdad? Que es pues que la persona ha errado o no ha dado en el blanco o no ha cumplido con el cometido que era hacer la voluntad del Todopoderoso. Para ir finalizando, vamos a ir al capítulo 5. Culpable. Amén, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dice el verso 1, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Como podemos ver, el Todopoderoso establece también otro tipo de ofrendas y sacrificios que se deberían de presentar dependiendo de la circunstancia. En este caso, estamos hablando de una persona que no denunció un hecho y entonces esta persona pues se ha equivocado y por lo tanto ha cometido este pecado. Y entonces el Todopoderoso establece qué debe de hacerse en estos casos. ¿Qué tipo de ofrendas se deben de presentar? Asimismo, dice el verso 2, la persona que hubiese tocado en cualquier cosa inmunda, sea cuerpo muerto de bestia inmunda, o cuerpo muerto de animal inmundo, o cuerpo muerto de serpiente inmunda, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá pecado. Y esa es otra cosa también que tenemos que resaltar. Recordemos que aquí estamos hablando que el Todopoderoso se ha levantado el Mishkan, la tienda de reunión. La tienda de reunión, el Mishkan, se encuentra en el centro del campamento. Todo Israel se encuentra alrededor del Mishkan, alrededor de la tienda de reunión, alrededor del tabernáculo. El Todopoderoso, su Shekinah, su presencia divina, está morando en medio del pueblo, ¿verdad? Esa manifestación. No es el Todopoderoso como tal, sino manifestación del Todopoderoso. Y entonces, el Todopoderoso también habla de aquellas personas que por alguna razón se han contaminado, ya sea por haber tocado alguna cosa inmunda, o sea, como un cuerpo muerto. Y entonces, al estar la Shekinah, la presencia del Todopoderoso, esas personas están en un estado ritual de impureza, ¿ok? De impureza. Entonces, no solamente tienen que corregir esa situación de impureza, sino también esto se toma como un het, como un pecado, y por lo tanto también tendrán que ofrecer una ofrenda, un holocausto, un corbán. Aquí, otro caso, cualquiera que desobedezca alguna de las leyes, o sea, de la Torá del Eterno, aún sin darse cuenta, o sea, por haberlo omitido, de todos modos es culpable. Entonces deberá llevar al Coanim un carnero sin defecto, o sea, tamín, ya estudiamos la palabra tamín, y o si no tuviere, y vean qué importante también, vean qué importante esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque muchas personas ignoran de que para poder venir y recibir expiación por la culpa, no necesariamente tiene que haber derramamiento de sangre. Incluso se podía hacer a través de una ofrenda económica.
Cualquiera que desobedeciera, dice, entonces deberá llevar al Coanín un carnero sin defecto o su equivalente en dinero. El precio será fijado de la misma manera que se hace con el sacrificio por la culpa, y el sacerdote entonces presentará el sacrificio a favor del que pecó sin darse cuenta, y éste será perdonado. Baruch Hashem. Aquí tenemos una palabra muy bonita en hebreo que es klipot, que viene de la palabra clipá. ¿Ok? Klipot, plural de clipá. Se traduce del hebreo como cáscara o caparazón. Son las barreras entre nosotros y la luz del Creador que nosotros mismos hemos creado mediante nuestras propias acciones egoístas. Estas evitan que recibamos todas las bendiciones que están destinadas para nosotros, o evitan que nos sintamos alegres con certeza o plenitud todo el tiempo. Entonces, estas clipot o cáscaras, ¿verdad? Porque clipot está en plural, son aquel cúmulo de acciones negativas y egoístas que hemos creado y que de alguna forma nos han envuelto. Y estas evitan que podamos tener esa plenitud que el Todopoderoso quiere que tengamos. Y estas acciones, bueno, pueden ser acciones también de índole, por supuesto, pecaminosa. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Ir quitando todas esas cáscaras que algunos la comparan como con una cebolla, como una cebolla. ¿Sabe que la cebolla tiene, verdad? Como diferentes, eh, ¿cómo se llamaría esto? Eh, partes, ¿verdad? Bueno, no son partes, son como cáscaras, pero no es cáscara porque, digamos, la cebolla solamente tiene una piel, ¿verdad? Por encima, que esa se quita, y lo demás es la cebolla. Pero bueno, algunos la comparan como una cebolla, estas clipots, ¿verdad? O estas cáscaras. Muy bien. Los sabios explican que nuestro ser puro y perfeccionado ya existe. Solo está cubierto por estas cáscaras invisibles, por estos clipots, lo que produce un efecto similar al de una cortina colocada sobre una lámpara. La luz está siempre ahí brillando, pero no podemos verla porque está cubierta. Todo lo que tenemos que hacer es quitar esas cortinas y podremos ver y sentir la luz. Sin embargo, mientras estas cáscaras nos cubran, no podemos obtener el nivel espiritual que vinimos a alcanzar a este mundo. Y por eso, esa es la tarea que tenemos, de poder venir y quitar todos esos clipots para que podamos no solamente poder emitir esa luz interior que todos tenemos, que podamos crecer y elevarnos espiritualmente, sino también que a través de nuestro crecimiento y nuestra elevación espiritual podamos recibir del Todopoderoso, del Eterno, del Santo y Bendito es, todas esas bendiciones que Él quiere darnos. Una de esas formas que podemos usar para quitar esas clipot es compartir, dice, con acciones desinteresadas. Debido a que las clipot son creadas mediante nuestras acciones y deseos egoístas. ¿Y por qué decimos acciones y deseos egoístas? ¿Por qué? Porque a veces cometemos esos errores, esa falta de puntería, de poder dar en el blanco, porque muchas veces somos egoístas y queremos, ¿verdad?, darle rienda suelta a nuestros deseos. Entonces, ¿cómo podemos romper y transformar esas acciones y deseos desinteresados en cambiar, ¿Cómo podemos
hacer para hacer un cambio, ¿ok? Es el poder compartir con otras personas. Y dice el deseo de recibir para compartir y no solo como una ganancia nuestra. Llamamos a esto el dar transformador. Cuando queremos algo solo por la razón de poder compartirlo con otras personas y actuamos según ese deseo. Eliminamos esas capas o esos clipot que cubren nuestra alma. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, le pedimos al Eterno que nos vaya bien en nuestro trabajo, en nuestros negocios, porque nuestro deseo no es un deseo egoísta de decir, bueno, yo quiero tener todo lo que yo quiera. Quiero cumplir con todos mis sueños, con todos mis deseos, quiero viajar, quiero tener esto, quiero tener lo otro. No, si tu deseo es más bien el poder ayudar a otros, el que en la medida de que tú puedas crecer económicamente, puedas hacer que otros puedan crecer contigo. Olor grato. Olor grato, dice una persona, estábamos viendo ahora, dice, cuando incurriera en sacrilegio y pecare por ignorancia en las cosas sacras de Adonai, habrá de traer un sacrificio expiatorio por su culpa ante Adonai, un cordero sin defecto, de ovinos, de acuerdo con su evaluación en plata de ciclo, según el ciclo del santuario, por sacrificio expiatorio de la culpa. En Éxodo 30:32, que ya, ¿verdad? Leímos ese Sefer, ese libro, decía, hablaba de un aceite que no podía ponerse sobre el cuerpo de una persona. Dice, no será vertido y según su composición no habrá de ser otro como él, porque es para uso sagrado. Es para uso sagrado. Entonces, dice el verso 21, aquí viene el caso del que cometió un pecado de infidelidad al Eterno en la forma siguiente: defraudó a su prójimo respecto a algún depósito que éste había confiado, o le quitó una cosa por la fuerza o lo explotó. Bueno, en el caso que hablábamos de este aceite especial, era, digamos, que alguien hubiese hecho también uso, ¿verdad? E incorrecto de este aceite. Entonces había cometido esta falta. Pero también hablamos de una persona que cometió una falta como esta, digamos, de haber fallado a alguien que le dio la confianza, donde se le depositó en sus manos un bien y éste le haya defraudado. Verso 25 dice, sacrificio expiatorio por su culpa habrá de traer ante Adonai un cordero perfecto, tamín, de acuerdo con su evaluación para el sacrificio expiatorio por la. Y ya para ir culminando, tenemos esta imagen bonita que dice, si te desconectas del Eterno, te conectas a los problemas. Sí, efectivamente. Entonces, estas ofrendas, estos sacrificios, estos holocaustos, estos corbanot, ¿cuál es la intención? La intención del Todopoderoso era poderle ofrecer un medio a las personas para que éstas pudieran restablecer nuevamente su conexión con Él. Ok, he fallado, he pecado, he cometido este error. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero, tengo la intención, la kavaná, el deseo nuevamente de poder nuevamente conectarme con el Creador, volver a tener esa comunión con el Creador. Me siento mal por lo que hice. ¿Cómo hago? Bueno, el Todopoderoso daba todos estos medios, todas estas formas para que la persona pudiera nuevamente crear otra vez esa conexión que se había, pues, desquebrajado, que se había eh, eh, interrumpido. Y entonces, esa imagen muy bonita dice, si te desconectas al Eterno, te conectas a los problemas. Y por supuesto, una de esas formas de desconectarnos del Creador es precisamente cuando no hacemos su voluntad, creamos esa desconexión. Cuando hacemos la voluntad del Creador, nos conectamos al Creador. Porque esto es algo que la gente ignora. Mucha gente piensa que para poder crear una conexión con el Todopoderoso, sencillamente es creer que Él existe.
creamos una conexión con el Todopoderoso a través de nuestra obediencia y el cumplimiento a los preceptos y a los mandamientos. Conclusiones. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad maravillosa de empezar con el estudio del libro de Vaikra, o conocido como Levítico. Conclusiones. El verdadero significado de los korbanot, de los holocaustos, de las ofrendas. Aprendimos también con respecto a la kavaná, que es la intención, la finalidad, el propósito de realizar una ofrenda al Todopoderoso. ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el deseo, la motivación, el empuje? La teshuvá y sus 4 pasos. La teshuvá, el arrepentimiento. El tikkun, la reparación, porque esto también tiene que ir de la mano con la teshuvá. El servicio al Eterno por parte de los Kohanim y de los levitas. El dar al Eterno de forma voluntaria también, como una ofrenda de Shelamim, y la obediencia mejor que los sacrificios. En aquel entonces, cuando estaba el Mishkan y posteriormente el Sagrado Templo, pues se ofrecían estos holocaustos. Y cuando era por la falta o por el pecado, entonces tenía, ¿verdad?, que llegar la persona y ofrecer el corbán por la falta cometida. Pero, ¿qué es lo que tenemos que intentar en nuestra vida? Hoy, por supuesto, no tenemos Mishkan, no tenemos Beit Hamikdash, Sagrado Templo, el Sagrado Templo no existe. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tratar de vivir nuestra vida en rectitud, en justicia delante del Todopoderoso. Y bueno, también si nos equivocamos, por supuesto, porque nos podemos equivocar, no somos perfectos, tenemos la posibilidad de poder hoy en día ofrecer nuestras ofrendas de labios al Todopoderoso y pedirle, ¿verdad?, que Él, pues, nos perdone por nuestras faltas. Baruch Hashem. Quiero desearle a todos ustedes que tengan una feliz semana, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les prospere y que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Así que agradecerles a todos ustedes por su presencia y si el Eterno lo permite, será que nos reunamos en nuestro próximo estudio. Feliz semana.